Doctora, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Vamos a Bien, esperar. gracias. Qué gusto. ¿Ustedes han estado con el profesor? Michel, Qué Alarcón. bueno, Sí. qué bueno. Muy buen profesor. Me imagino que tendrán muy buenos avances y muy buenos productos. Eso me da la tranquilidad. Qué bueno. Sí, vamos a esperar unos minutitos mientras voy compartiendo el sílabo del curso. Claro, cómo no, doctora. Ya está. Vamos a ver. Voy a abrirlo otra vez. Ya está. Una consulta. ¿Qué días llevaban en la semana ustedes en la retroalimentación? Doctora, sobre eso tenemos, digamos, algunas dificultades en el sentido de que casi todos, bueno, mejor dicho, todos trabajamos y durante la semana realmente ha sido siempre complicado. Y partimos digamos, desde la matrícula, porque justamente nosotros, y se lo van a manifestar luego seguramente mis compañeros, desde la matrícula estaba destinada solamente para los sábados. Entonces, incluso nosotros nos hemos, digamos, rehusado a hacer los domingos porque ya habíamos planificado, ¿no?, nuestras actividades. Entonces, durante la semana no hacíamos en realidad una reunión, sino hacíamos los sábados, pero el profesor Mitchell, en este caso, creo que los miércoles a las 10 de la noche, creo que hacía una reunión para los que tuviesen preguntas, pero en Mm. realidad lo hacíamos los sábados y ampliábamos el horario. Entonces, quiere decir que ustedes llevaban el día sábado en la mañana, sábado en la tarde, y en la tarde volvían a tener otra Ex- videoconferencia. Exactamente, eso le hemos pedido a todos los docentes eh, para poder realizar siempre nuestras clases en esa modalidad. O lo Y hacíamos muy en la temprano o, digamos, ya entrando la noche, digamos, los sábados, ¿no? y Entre era es- de 2 horas también, sí, era completo. Y sí, en la semana, digamos, por si alguien necesitaba. Lo voy a consultar. Si sí, es que sí. así lo han venido haciendo y no han tenido inconvenientes, bueno, no tengo ninguna dificultad, pero siempre la indicación ha sido 2 videoconferencias pueden ser el mismo día y la otra puede ser cualquier día de la semana. Sí, entendemos que son, digamos, las políticas de la Universidad. institución, Ujú. pero nosotros partíamos justamente, uno, porque ya imagínese usted, ¿no? Que se inscriba a un curso donde le dicen un horario y después ya Sí, se sí, cambia. sí, sí, Lógicamente entiendo. es comprensible por esto de la pandemia, sin embargo, nosotros también tenemos una serie de actividades Ya. que ¿Y realizar y usted y y sabe. en qué horario lo hacían los días sábados? Uy, ahora no me acuerdo. Lo que pasa es que con cada docente nosotros un poco veíamos ¿Han el variado? horario que podía, sí, el Ya. profesor. Ya, entonces va a ser un punto importante luego del sílabo, coordinar con ustedes, porque sí, se me Doctora, especificó que tenía. buenos Buenos días, días, ¿cómo compañeras. está? Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, Buen Lucía, día, ¿verdad? doctora. Buenos días, Buen día. Jenny, buenos días, Karina, que ya las tenemos aquí, son 5 y ya estamos listos para empezar, porque son las 11 en punto, ¿ya? Vamos a empezar y entonces sí va a quedar bien ese tema, tenemos que coordinarlo bien y Sí, yo no, consultar. sí, no sé si, doctora, solo por hoy, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con usted que empecemos siempre a la hora indicada. Solo por hoy sí podríamos esperar unos 5 minutos. Lo que pasa es que generalmente las primeras, la primera reunión un poco que a veces no se logra entrar a Clementina o a Trilce. Solo Ah, por hoy sí podríamos esperar unos 5 minutos. ya, sí, de Luego, repente
mientras me van comentando, ¿quién es su delegado del grupo? Es la profesora Es Elizabeth. delegada. Sí, ahora Delegada. Sí, Elizabeth Osoriaga. Elizabeth Osoriaga. Osoriaga. Ya está. Ya, este grupo me resulta más sencillo porque ya están como que organizados y ya más solamente yo adecuo algunas cosas que tenga que adecuar. Buenos días, José Fernando. Vamos a ir esperando algunos minutos. Todos los que están en el grupo son los mismos que han venido trabajando en Seminario 3. Buenos días, Miss, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ah, perfecto. Entonces ya ustedes se conocen, no hay ningún inconveniente. Buenos días. Voy a ir admitiendo un minutito. A ver, creo que me falta alguien. Ya está. A ver. Ya estamos, más o menos 11. Hermis, ¿me comenta por favor cuántos han sido en su grupo? ¿Cuántos son en total? Uy, doctora, si no me equivoco, somos 28. 28, ya, buen número. Listo. Muy bien, vamos a ir conversando, me voy presentando. Soy la doctora Violeta Cadenillas Albornoz. En esta oportunidad, bueno, no es la primera vez que colaboro con la CDATE, claro que de manera presencial en años anteriores. Es más, el año pasado, por el mes de octubre, me invitaron a ser ponente sobre el tema de responsabilidad social en una conferencia presencial también. Y tuve el gusto pues de estar, esa fue una de las últimas veces que estuve por esa sede, pero ya bastantes años trabajando con la Universidad César Vallejo, ¿no? Tengo ese gusto y ese honor. Bien, el día de hoy vamos a dividir digamos, nuestra exposición en dos partes. La primera va a ser el tema que nos concentra aquí, que es el tema de APA, de acuerdo al sílabo. Y luego voy a compartir una información que la escuela me ha pedido que comparta con ustedes, que es parte de la acreditación que se está buscando lograr en doctorado, en posgrado de doctorado, en educación. Entonces, vamos a tener que realizarlo. Me imagino que será de unos 15 minutos, ¿sí? Entonces, vamos a seguir admitiendo aquí a sus compañeros. Listo. Muy bien. Vamos a compartir el sílabo. Bien. Estoy empezando por el sílabo para que quede claro. ¿Cómo están? Buenos días para los que recién se están incorporando. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buenos días. Es importante el sílabo. Buen día, buen día. Un poco complicado cuando luego van a encender sus cámaras para la foto final o cada vez que van participando también, por favor, sería importante para irnos conociendo. Es muy importante familiarizarnos. Lo otro, al final hago un print de la asistencia del día de hoy para tener un registro de ella como evidencia, puesto que tomar la asistencia uno a uno nos tomaría unos minutos que son valiosos. Mejor hago prints en distintos momentos de la videoconferencia y así ya luego lo paso al Trilsen, ¿ya? Muy bien, entonces, les decía que es bien importante el sílabo, el cronograma. A ver, termino de admitir. Puesto que nos va a orientar al desarrollo de nuestras actividades, la entrega de productos de manera oportuna y va a estar bien vinculado a las actividades que yo programe en Clementina. Si bien es cierto, en Clementina, cuando le he colocado la tarea, dice tarea y brevemente indica la actividad. Más tarde, que tengamos la otra videoconferencia, vamos a explicar mejor el producto que ustedes tienen que enviar. Miren que tenemos los temas. No voy a profundizar mucho en los temas, pero sí en las actividades, puesto que
va a permitir aclarar qué es lo que deben realizar y de qué manera nos vamos a organizar para realizar esos productos. En esta primera semana tenemos que la capacidad valora la importancia de la aplicación de normas internacionales de redacción en su informe de investigación. Cada uno de ustedes ya tiene un informe, ya tiene un título, de repente ya tiene un título para investigación, ya tiene un título para artículo. Entonces, si bien es cierto, el artículo puede variar un poco la redacción, puesto que tiene que ser atractivo, llamativo, pero no necesariamente es diferente, no es diferente a su informe de investigación, es el mismo, solo que son formatos diferentes, ¿no? Para que sean publicables y cumplan los requisitos que desean las revistas para poder llegar a publicar, que esa es nuestra responsabilidad y este ciclo, ¿no? Este ciclo de seminario 4, ustedes deben terminar realizando publicaciones. Entonces, es bien importante esclarecer que, primero, todo el informe que ustedes tienen, lo van a pasar a APA séptima edición. De repente ya lo han venido trabajando en el ciclo anterior, APA séptima, o de repente es la sexta, puesto que la sexta nos ha regido por más o menos 10 años, ¿no? La sexta edición ha estado desde el 2010 hasta el 2019 y parte de este año han sido utilizadas todavía, pero a finales del 2019 ya aparece APA séptima edición con algunos cambios importantes e interesantes porque está tomando en cuenta todo lo que tenga que ver con información de redes, información de internet, que no lo tenía contemplado, ¿no? Si ustedes recuerdan un poco, y cuando hicieron la maestría o de repente pregrado e hicieron su informe de tesis, antes la exigencia era de que usted visite la biblioteca, de que tenga sus referencias, que no haya ningún link de internet, mucho mejor, puesto que esa era la necesidad en esa época, pero al pasar el tiempo, con la base de datos de revistas indexadas, nos podemos dar cuenta de que lo que nos piden ahora es tener toda nuestra información con URLs de internet de revistas indexadas o indexadas, como lo quieran decir, y más aún si tienen la extensión DOI, que es una extensión perpetua, ¿no? No solamente un URL. Por ahí me preguntan, me dicen, doctora, me están diciendo que mi tesis tenga antecedentes de doctorado del mismo nivel. No es tanto así, ya ha cambiado. Lo que sí debe tener son artículos de revistas indexadas. De repente, un estudiante que ha terminado pregrado realiza una publicación y esa publicación no solamente ha pasado el filtro de su universidad, también pasa el filtro de las revistas, que es por pares ciegos. Entonces, si está publicado en un artículo de revista indexada de un cuartil alto, entonces no dude en colocarlo. Entonces, ya ahora no se ve tanto si es de qué grado es la publicación, sino de qué revista y de qué cuartil es, ¿no? No es lo mismo una revista Latindex que una revista, pues, Cielo, Scopus, que esté dentro de lo que es Web of Science o de esos cuartiles, ¿no? Entonces, es bien importante que valoremos el día de hoy la importancia de la aplicación de normas internacionales de redacción. Vamos a hacer ese informe. Esta semana lo van a presentar, pero como les decía, en la tarde les voy a precisar mejor cómo es que lo van a presentar, ¿no? Incluso les voy a facilitar esquemas, un esquema de artículo, un esquema de informe, que al final es el mismo contenido, solo varían las formas. No hay que asustarnos porque nos ofrecen otro esquema. Es el mismo contenido, solo que hay que adecuarlo, porque no todas las revistas tampoco tienen los mismos esquemas. Y eso lo vamos a ir desarrollando conforme vamos trabajando el día de hoy y en lo sucesivo, ¿no? Entonces seguimos con el sílabo
tenemos también la segunda semana, es igual que la primera, pero eso no significa que no debamos ir avanzando para la tercera, porque en la tercera, ¿qué deben presentar? El informe sobre las principales teorías relacionadas al tema propio de su investigación, quiere decir en un informe individual, pero a la vez también el primer avance del producto integrador es su primer borrador del artículo científico a publicar. Los dos contienen la misma información, pero son dos esquemas diferentes, con algunas particularidades. Y así vamos a darnos cuenta que nos va a ir pidiendo no solamente el informe, sino también el artículo científico, los borradores del artículo científico para publicar. Tenemos en la quinta sesión, que es la mitad de todo el curso, es la evaluación parcial con el 50% de su informe y también con el 50% de su artículo a publicar. Luego tenemos que en la siguiente parte continuamos con los informes académicos y también, por ejemplo, en la semana 7 viene, aparte del producto integrador, de segundo borrador de artículo científico a publicar, hasta llegar a la última. En la última voy a leer, un ratito voy a mover al costado. Ustedes van a tener que realizar una exposición final del trabajo que se les ha encargado, entregan el producto final integrador, la propuesta del artículo científico para publicar completa. Esos artículos pueden ser artículos de revisión, que se basa solo en la teoría, o pueden ser artículos científicos con ya resultados, pues, ¿no? Resultados y discusión y todo el esquema de un artículo científico con todo el proceso. Y aparte de exponer este producto, ustedes tienen la propuesta de publicación, se realiza como producto integrador en la experiencia curricular de seminario de investigación, pero es responsabilidad de los estudiantes su publicación. Entonces, yo les voy a enviar, tiene que ser el día de hoy ya, les voy a enviar una lista de revistas, ¿no? Un listado de revistas para que ustedes vayan explorando, pueda que ustedes ya tengan alguna ya ubicada, explorando las fechas en que están solicitando ya publicaciones, los temas, porque hay revistas que ya están colocando que, por ejemplo, propósitos y representaciones está solicitando para ser publicable en enero del otro año, artículos que tengan que ver con educación a distancia, educación, estrategias de enseñanza o de aprendizaje, tomando en cuenta la enseñanza virtual. Entonces, ustedes ingresan a una revista y van viendo las fechas que van a solicitar las publicaciones, los temas, porque ustedes pueden realizar sus temas de investigación orientado a lo que solicita una revista también. Y ya es directo. O lo que pueden hacer, lo que hace la mayoría es realiza su investigación y luego busca la revista. Entonces yo les voy a enviar un listado de revistas para que ustedes vayan ingresando y vayan viendo en cuál de ellas sería posible hacer las publicaciones. Les comento que la universidad pues siempre tiene mucha consideración, incluso reconocimiento económico para aquellos estudiantes y docentes que hacen publicaciones. Pero al margen del reconocimiento económico, que es importante, el tener una resolución de haber realizado una publicación es lo más valioso que puede tener un docente, más aún si es un docente universitario, ¿no? Entonces, o futuro también docente universitario, le abre pues muchas posibilidades de trabajo. Las universidades quieren pues docentes que realicen publicaciones de impacto. Entonces, todo eso es muy, muy importante. Bien, entonces, quería mostrarles el sílabo un poco para ponernos en contexto de qué es lo que debemos realizar, de qué es lo que más o menos tenemos que hacer. La competencia es analizar las normas internacionales, APA, Vancouver, ISO. Claro que nos vamos a enfocar en APA porque es de ciencias sociales, Vancouver Medicina, ISO Ingeniería, para la redacción de su informe. Su informe tiene que estar
tomando en cuenta las normas de redacción internacionales. Es una falta grave de APA hacer una publicación, ¿no?, de su informe de tesis cuando esté publicado pues en Concitec. SUNEDU puede hacer pues una auditoría, puede revisar y encuentran pues plagios, faltas graves de APA, hay denuncias por ello, ¿no? Hay multas que se pagan, no solo para ustedes, sino para la universidad. Pero recuerden que los primeros revisores siempre son ustedes mismos, ustedes son los responsables de lo que ustedes están colocando. Como docentes asesores, nosotros orientamos, nosotros leemos, nosotros hacemos sugerencias, pero al final, el producto final que ustedes presentan son responsables de ello. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar siempre nuestro prestigio, que es lo más valioso e importante que tenemos, ¿no? Entonces, más aún en este mundo académico. No sé si habrá alguna pregunta en cuanto al sílabo. A ver, tenemos... Doctora, disculpe. Sí, podría ser 24. una. Sí, dígame. Sí, se mencionaba que hay dos productos que tenemos que presentar, pero no me quedó claro si son, digamos, de dos temas diferentes o Ya, muy bien. eso sí Buena podría, por favor. pregunta. Buena pregunta. Mire, su título de investigación tiene que ser el que ustedes vienen trabajando. Eso es para la investigación y para su sustentación, luego cuando pasen a diseño y desarrollo y sustentación. El título de la revista tiene que ser un título de impacto, tiene que ser un título novedoso, pero tiene que ser de su tema de investigación. O sea, se le da la vuelta al título de tal manera de que sea atractivo y una revista desee hacer la publicación de su artículo. Entonces, es el mismo tema, es el mismo contenido. Lo único que va a variar un poco el título para cumplir los requisitos de las revistas, para poder responder a las expectativas que ellos tienen de las revistas, pero es el mismo tema. Así es que no va a haber ningún inconveniente porque no son dos temas diferentes. Si usted tiene una investigación de enfoque cuantitativo que tiene 3 variables y usted va a desarrollar su esquema de la universidad, perfecto, y para el artículo, lo ideal sería que también trabaje en esas 3 variables, si es de enfoque cuantitativo, pero si usted desea profundizar solo en una o en 2 de ellas para el artículo, también es posible. Yo no les sugiero porque a veces les causa un conflicto ahí, que sea lo mismo que van a trabajar en su informe, que también lo trabajemos en el artículo para que no se aleje demasiado y no sienta que es totalmente diferente. La otra recomendación que les voy a hacer es que trabajemos el informe y de ahí vamos pasando al artículo. Se trabaja el informe y se tiene un borrador del artículo para ir alimentándolo. Entonces trabajamos informe y vamos alimentando el artículo para que no sientan que es un doble trabajo. No es un doble trabajo. Ahora, cuando llegue el momento de hacer la publicación, va a depender de la revista, porque las revistas generalmente tienen 4 partes que les piden. Tienen una estructura de 4. Les piden introducción, les piden método, les piden resultados y discusión. Esos son los 4 aspectos aparte de las referencias. Esa es la estructura. Pero algunas revistas les dicen que la introducción, la metodología, los resultados y la discusión, todas sean en prosa. Pero otra revista le puede decir no, nosotros pedimos de que tengan subtítulos con niveles. Entonces, lo que usted tiene en prosa, y decía, por ejemplo, en un párrafo, el enfoque teórico de la educación a distancia es el conectivismo. Siemens 2019 manifestó que el conectivismo es esto. Entonces, si usted lo tiene en párrafo, en prosa, entonces simplemente arriba se coloca como subtítulo enfoque teórico de conectivismo. Y ya estamos cumpliendo con el requisito de esa universidad, de esa revista. Entonces, en la escuela, en la universidad, todo se redacta en prosa. Todo es de corrido en prosa y es así como lo vamos a trabajar para su informe,
pero también lo vamos a trabajar para su artículo. Si ya les pidiesen que, dependiendo de la revista que ustedes elijan, que tienen que agregarle subtítulos, se agrega, ¿no? Entonces no es diferente. En ese sentido no tengan ningún temor. Es lo mismo Sí. y es muy interesante va a ser, porque ya cuando ustedes estén en desarrollo y les piden que tengan que publicar para poder sustentar, entonces ya ustedes van a tener el saber cómo hacer su artículo, ¿no? Pueda que ustedes saben que presentan para publicar, pero algunas revistas dicen no aceptamos hacer su publicación. Entonces ustedes pueden pasar a otra revista para que puedan continuar intentando hacer la publicación. Toma tiempo porque revisan por pares, les envían las observaciones de su revista, pero vale la pena porque la satisfacción luego es muy interesante y también que les es muy útil, ¿no? Para la vida profesional académica que ustedes realizan. No sé si habrá otra pregunta. ¿Más o menos va Sí, quedando claro? Sí, dígame. Sí, doctora. Disculpe. Profesor. Sí, Adelante, profesor. Doctora, dígame, Rafael. buenos días, doctora, compañeros. Un gusto, doctora, conocerlo y quería hacerle una pregunta. Uno de los productos menciona usted de que es el informe de tesis. Sí. Bueno, nosotros habíamos avanzado, yo quería preguntarle qué características va a tener ese informe, si sería el informe final, porque habíamos avanzado hasta lo que es la metodología. Habíamos pasado por el marco teórico y lo que es Perfecto. Exactamente, el informe de ustedes no puede tener todavía resultados. Si alguno lo desea hacer, ¿por qué no? Puede hacerlo. Pero en seminario lo mínimo que debe tener, de acuerdo al informe, el esquema es la introducción en donde colocan ustedes la realidad problemática, colocan las justificaciones, colocan los problemas. Si es de enfoque cuantitativo, tendrá pues los objetivos y las hipótesis. Y si es de enfoque cualitativo, no tiene hipótesis. Entonces, la estructura de la universidad es introducción, marco teórico. En el marco teórico colocan pues sus trabajos previos internacionales, nacionales, colocan las teorías relacionadas al tema de sus variables o categorías y también la parte metodológica. Y es hasta allí donde vamos nosotros a trabajar también. Entonces, lo que vamos a hacer es armarlo en un esquema que no es tan diferente a lo que hemos venido trabajando. De repente ustedes ya han estado trabajando en Arial 12 porque es lo que establece la nueva guía, Arial 12, contemplar lo que esté en APA séptima edición. ¿Ustedes han estado trabajando en APA séptima o en la sexta? En la sexta. Sexta, doctora. Ya, entonces ven, entonces tenemos que actualizarlo a la séptima edición y casualmente por eso tenemos la sesión del día de hoy y ustedes van a presentar esos informes. Si son de enfoque cuantitativo, yo sí les voy a pedir de que tengan sus documentos de validación. Es bien importante porque si no tiene sus instrumentos validados, esa investigación se le va a caer el día que sustenta. La característica de un enfoque cuantitativo es que tiene que tener objetividad, quiere decir que tiene un solo autor base para la variable y dimensiones, tiene que tener confiabilidad en los instrumentos y tiene que tener validez. Si ustedes gustan o han tomado instrumento ya validado, que sea de artículos de revistas indexadas, esos instrumentos que han tomado. Si no, ustedes pueden hacer una adaptación o si no, ustedes pueden construir. Tienen 3 posibilidades en el enfoque cuantitativo. Si toman de repente un instrumento que ya está validado con confiabilidad, que sea de una revista, no que sea de una tesis, porque esa tesis no ha pasado todos los procesos. Si ustedes van a adaptar, también pueden adaptar y también tienen que seguir sus procesos y sus técnicas. Si ustedes van a construir, se construye a partir de la teoría, con autores. Entonces, el enfoque cuantitativo es bien importante los documentos de validación. Una vez que
a un revisor, un asesor, ve los documentos de validación, dice, no, esta investigación sí tiene viabilidad académica. ¿Por qué? Porque cumple con objetividad, cumple con validez y cumple con confiabilidad. Los de enfoque cualitativo, como es de característica subjetiva, digamos que no tiene esas condiciones, no tiene validez, no tiene confiabilidad, no necesita que sus categorías y sus subcategorías sean de un solo autor, pero sí tiene otro rigor metodológico científico que se realiza, pero hay, como les digo, su característica es ser subjetiva. Entonces va a depender. En la tarde vamos a hablar ya de sus temas. En la tarde yo voy a tener un Excel en donde ustedes me van a decir, este es mi título, y vamos a intentar realizar ya el título del artículo. Entonces, eso lo vamos a hacer en la tarde. ¿Está bien? Yo ya más o menos con las respuestas de ustedes yo me voy dando cuenta de cuáles van a ser sus necesidades, de qué es lo que hay que profundizar un poquito más. Y cuando ya veamos los títulos no vamos a tener ningún inconveniente. Vamos a trabajar ya sobre lo que ustedes tienen. Entonces, continuamos. ¿Les parece? Y si tienen preguntas las van anotando para poder hacer el tema que el día de hoy nos convoca. Ya hemos revisado el título, nos vamos a dejar de compartir y voy a ver, creo que hay una pregunta. No, todos son saludos, buenos días con todos los que no se hayan podido conectar. Doctora, Dígame. disculpe que la interrumpa, pero sí, un poco para complementar la información del compañero. Sí, efectivamente hemos realizado lo que es el método, pero no todo el capítulo del método. En realidad hemos hecho hasta tipo y diseño de investigación. Perfecto. Hasta ahí estamos. Perfecto. Sí, dos cositas más, disculpe, profesora. En todo caso, lo que recomendable sería que nosotros busquemos ya una revista y poder ver cuáles son los criterios que ellos tienen y trabajar sobre ello la posible publicación. Segundo, en esta posible publicación haríamos hasta lo que hemos hecho hasta el momento o en todo caso hasta lo que se va avanzando en este semestre, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que para el artículo sí van a necesitar resultados y discusión. Exacto. Sí, para el artículo sí tienen que tener resultados y discusión. Entonces, esos resultados, si es un artículo de revisión, esos resultados son en base a la teoría. Toda la teoría ustedes van a hacer resultados y van a hacer conclusiones. Si es un artículo científico y usted tiene un enfoque cuantitativo, necesita resultados cuantitativos, es la estadística, sea descriptiva, sea inferencial, y en base a esos resultados se realiza la discusión. Si usted tiene un enfoque cualitativo y desea hacer un artículo de investigación, entonces también necesita realizar sus entrevistas o dependiendo la técnica que esté utilizando para tener resultados, hacer las triangulaciones y hacer la discusión. Mi sugerencia es que lleguemos no solamente a artículos de revisión, porque me parece que eso ya ustedes lo tienen, sino lleguemos a artículos de investigación. Si ustedes tienen un enfoque cuantitativo, se trabaja, se realiza. Si tienen un enfoque cualitativo igual, y se presenta completo con los resultados y la discusión. ¿Y qué pasaría cuando ustedes van a hacer su investigación? Ustedes complementan, ustedes continúan haciendo en diseño y desarrollo, ampliando la muestra de repente, y va a salir otra publicación posiblemente de diseño y desarrollo. Recuerden que cuando ustedes van a sustentar en desarrollo, uno de los requisitos es que tenga una publicación del tema o realice una publicación. Entonces ya Seminario 4 también nos pide. Claro que claramente dice que el responsable es el estudiante, ¿no? Siempre el responsable es el estudiante y el asesor es el que orienta, guía, apoya, ¿no? No los voy a dejar de ninguna manera. Entonces, quiero ver sus productos y de verdad yo les voy a sugerir que hagan pues artículos de investigación para que puedan cumplir y más revistas, tengan ustedes mayor oportunidad en las revistas para hacer publicaciones. Bien, entonces vamos a ir un poco al cronograma, que es el segundo aspecto que tengo que informar aquí al principio.
tenemos que el día de hoy, todas las semanas tenemos que tener 3 videoconferencias, ¿no? Tenemos esto de aquí, sí, de ustedes. Videoconferencia expositiva en la mañana de 11 a 12:45. Tenemos en la tarde de 4:30 a 6:15. Y en la semana tenemos que tener 2 horas, me comentaba la doctora. Entonces, conversando con su compañero Hermis, mencionaba de que ustedes, como son un grupo ya constituido que vienen de Seminario 3, tenían la característica de que realizaban sus videoconferencias los días, el doctor lo hacía los días miércoles, pero yo tengo una No, dificultad doctor, los miércoles. no, Y era los sábados, pero además el profesor daba la oportunidad los miércoles, si no me equivoco, para las personas que tuviesen preguntas. Era un extra, en realidad lo hacía, o sea, hacíamos todas las horas completas los sábados y sí, además sí. el profesor daba la alternativa. Como acompañamiento, ¿no? Sí, díganme, lo que no se acordaba usted era el horario. No sé si ustedes se acuerdan el horario de la tercera videoconferencia que tenía con ustedes el sábado. ¿Qué horario sería? Porque tenemos de 4 a 6, la segunda tenemos de 4 a 6:15. Podría ser de corrido, doctora, el día sábado y de repente los días de la semana, como hacía el profesor anterior, para los que voluntariamente, ¿no? Podrían asistir a la Y revisión de era, la... Pero los sábados... entonces, de 4 hasta qué hora, serían las 3:30 los sábados en la tarde, era de corrido así. Sí, Miss. Sí, profesora. Ya, ¿qué horario tenía? A ver, Ketty, si se acuerda, más o menos. De Bueno, 3, de buenos 2. días, doctora. Sí, comenzábamos así temprano, doctora. Bueno, yo les sugiero que sea el horario y coordinemos ahora, que sea solo sábado, porque en realidad en la semana no se puede, es difícil por el trabajo que todos tenemos, ¿no? Estamos ocupados con reuniones, todo que tenemos es bien difícil para un día particular. Ya, entonces sería de 4 a 6:15 y la otra en otro, porque tengo que crear otra reunión por Zoom, porque tiene que aparecer 3. Entonces la tercera se propone de 6:30 para tener el tiempo de que de repente cambiar. O de Miss, puede ser más temprano si tenemos ahora de 11 a 12:15. ¿Y por qué a la 1 o a las 2 nomás empieza otro horario? Y de ahí a las 4 continuamos, no sé. Sí, yo le comento que tengo un grupo ya establecido los sábados. Si no, yo hoy día hubiera empezado más temprano con ustedes. Yo tengo un grupo en la mañana de 9 a 10:30 y en la tarde de 2:30 a 4. Entonces, por eso es que con ustedes empiezo 4:30. Ah, ya. Por esa razón, no encaja, porque si Sí. no, yo encantada de hacerlo. De corrido sería lo genial, pues, ¿no? Como Entonces, era, que sería de seamos- 6:15 para proponerle y pedir la autorización, puesto que Ujú, no es lo claro. que está permitido, sería de 6:15 hasta las 8:15. O si no, dígame, Está bien sábado nomás. sería para ponerlo exactamente ahí al minuto, entramos y salimos, 6:15, 6:20, voy a ponerle para que no tengamos ningún retraso, de 6:20 hasta las 8. 8. ¿Sí? Sí, está bien. Y de ahí a media semana, media hora de repente, me imagino, ¿no? O era de 2 horas también. Bueno, va a depender de lo que tengamos que realizar. Pero sí les voy a pedir que la retroalimentación de la semana sea jueves. Claro, ya. Está bien, no hay Jueves, problema, Miss. porque si no me cruzo con los otros que ya los Claro, he porque es para programado. las consultas, para Ya, llenar doctora, jueves está bien. doctora. Está bien, Miss, 7 de la noche, ¿está bien? No voy a poner. Sí, doctora. 7 está bien.
O fuera- las... Está bien. Profesora, durante la Ok, a las semana 7 decida está bien, usted sí. porque Ajá, nosotros tendríamos ujú. que adaptarnos en realidad al Ya. horario de la semana, ¿no? Los Ya. sábados sí tendríamos Y, que coordinar todos. y permítanme hacer la consulta, porque yo podría yo tomar la decisión, pero todo depende de la escuela. Voy a hacer la consulta, ni bien termina la videoconferencia, y en la tarde ya lo establecemos. La doctora me ha dicho que coordine con ustedes. Yo he puesto el cronograma porque, bueno, no quería colocar un cronograma vacío, pero voy a coordinarlo y yo le voy a proponer a ver qué salida ella me da. ¿Está bien? De repente de 6:20 hasta las 7:30 y la otra hora, la otra semana, ¿sí? Entonces ya tengo la idea de cuál es la necesidad de ustedes y continuamos, ¿ya? No se preocupen, seguramente todo va a estar ok. Listo, vamos. Uy, se achicó. Ya está. Vamos a desarrollar el tema del día de hoy, ¿no? Aquí están mis datos nuevamente, Violeta Cadenillas Albornoz, mi teléfono, lo pueden encontrar en la plataforma Clementina, el correo también. Y vamos a ver lo que son las normas internacionales de redacción para valorar su importancia. Aquí tenemos un cuadro en donde tenemos un cuadro comparativo donde tenemos los tipos de normas internacionales de redacción. Tenemos APA, que es la que vamos a desarrollar y a profundizar. Tenemos Vancouver y tenemos ISO. Algunas diferencias entre ellas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las características de APA. El estilo de las normas APA establece el formato para todo tipo de citas y documentos. El Vancouver, que fue creado en 1978, también fue establecido por un comité de editores y periodistas médicos para poder establecer la redacción de citas y documentos, pero para el área de medicina, enfermería, radiología, toda el área de medicina, todas las investigaciones que ellos realicen. Se caracteriza porque se enfatiza en el contenido y se coloca aquí algunas veces un superíndice. Coloca una cita y se coloca un superíndice con una numeración. O en otro caso también se acepta colocar la numeración entre paréntesis al costado de la cita. Las referencias van en estricto orden de aparición. Quiere decir que en mi cita 1 la coloco en referencias como 1. La cita 2 en referencia será la número 2 al margen del orden alfabético. A diferencia que el APA, ¿no? APA sí considera estricto orden alfabético para las referencias. ISO es una organización internacional de normalización que proporciona una norma de elementos de descripción para todo tipo de publicaciones, ¿no? Sean monografías, periódicos, partes de libros, artículos también, pero es para el área de ingenierías. ¿Qué diferencias en las citas tenemos? En APA están justificadas, ¿no? De lado a lado, menores de 40 palabras en citas textuales o directas, van entre comillas, mayores de 40 palabras, se despliega una sangría para poder colocar en bloque, una sangría, el APA de sexta edición mencionaba una sangría de 2.54, que es 1 pulgada, pero APA séptima edición establece media pulgada, ¿no? 1.27. Pero les comento de que ustedes, tanto en su informe o en su artículo, no van a tener citas textuales o directas. Lo que van a tener son introducción, van a tener interpretación, van a tener análisis y van a tener citas parafraseadas o indirectas para evitar la coincidencia con el Turnitin. Entonces, eso es lo que tienen que realizar, ¿no? Y aquí menciona de que las referencias en estricto orden alfabético, y si hay un texto del mismo autor, se pone en forma cronológica. Por ejemplo, tengo una idea, una cita de 2 líneas, y en esas 2 líneas coinciden 3 autores. Entonces coloco a los 3 autores en orden cronológico. En Vancouver las citas van enumeradas con superíndice, sin paréntesis. Cuando el número va en la parte superior en pequeñito, va sin paréntesis, pero cuando
va de tamaño normal, va entre paréntesis. No se usan notas de pie de páginas. Todos los documentos consultados se hacen constar al final del trabajo en las referencias bajo el epígrafe referencias bibliográficas, ¿no? En orden de aparición. ISO especifica elementos que mencionan en las referencias bibliográficas que se apliquen a los documentos publicados, especificando autores, título, lugar, editorial, número de página. ISO enfatiza mucho en el autor. Por eso es que cuando colocan sus citas, colocan autor e incluso la inicial del nombre. Enfatiza mucho en los autores. Nosotros en APA, para hacer la redacción del informe y de cualquier artículo de revista, se enfatiza principalmente en la idea. ¿Para qué? Para poder tener una redacción coherente, una redacción clara, y el que hace la lectura también va a tener oportunidad de leer con facilidad sin la interrupción del apellido y el nombre constantemente. Ahora vamos a ver ejemplos. Semejanzas, las tres son un estilo de estructura académica para hacer publicaciones, y en el mundo, dependiendo del área en que se desarrollen, todos van a entender cuando hacen la lectura de un informe de este tipo de estructura académica. Vamos a desarrollar en este momento el contenido que tenemos que es la APA. Se dice la APA, no el APA. Es la Asociación de Psicólogos Americana. ¿Qué es este estilo? Otros estilos de estructura y redacción y formato de documentos. ¿Por qué es importante, no? La importancia es lo que más va a primar en la sesión de hoy. ¿Qué nos enseña este estilo? Y los resúmenes de acuerdo a los PPTs que vayamos desarrollando, ¿no? Aquí tenemos una cita en inglés, textual, de menos de 40 palabras, lo identificamos porque están las comillas. Aquí tenemos que dice pi porque es el párrafo, pi o par o párrafo, se coloca de esta manera, entre paréntesis, párrafo 1, en donde podemos ver también que el año se coloca A. ¿Por qué estamos colocando A? ¿Por qué tendríamos en algún momento que colocar A, B o C? Si es que nosotros estamos considerando 2 o 3 publicaciones del mismo año de un solo autor o institución. Si yo voy a tener en mi informe que APA, la Asociación Americana de Psicólogos, tengo del 2015 la publicación de mayo, tengo del 2015 la publicación que ha hecho en julio y en diciembre, entonces, y yo los tengo en mis referencias, tendré que colocar si es A, si es B y si es C. Si no, por más que tenga 10 publicaciones en un año y yo no lo considero dentro de mi informe, simplemente colocaré el año. Entonces, vamos a ver que es una asociación bastante extensa en el mundo, es una asociación científica de profesionales que representan al área de psicología en los Estados Unidos, y tiene más de 122.500 investigadores, educadores, clínicos, consultores, estudiantes que son miembros de esta asociación. Tenemos acá la imagen de las normas APA, séptima edición. Por cierto, yo les he subido en Clementina y en Trilce, les he subido las normas en español, y en la segunda sesión debo haber subido el original en inglés. El original en inglés tiene más de 200 páginas, pero no es necesario saber inglés para entenderlo. Tiene bastantes ejemplos bien claros con pequeñas notas que permiten entender claramente lo que quieren ellos manifestar. Cabe señalar que en estos PPTs vamos a trabajar todas las posibilidades, ¿no? Esta semana y la próxima, todas las posibilidades que ustedes van a tener o van a necesitar. Y si desean profundizar en algo más, algo diferente, entonces ustedes van a recurrir pues al libro, al manual original, ¿no? En español o en inglés, dependiendo de qué fuente quiera utilizar. Entonces, ¿qué son las normas APA? Es un conjunto de estándares creados por la Asociación Americana de Psicología, de ahí la sigla APA, con la finalidad de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel mundial.
tenemos que no solo existe las normas APA, Vancouver, ISO, sino también tenemos otros estilos de estructura de redacción y formato de documentos, ¿no? Por ejemplo, un manual de escritores para investigaciones, papers, que son artículos, tesis, disertaciones, que es Chicago, 8ª edición. Tenemos Vancouver, el estilo, manual de estilo en línea de Chicago, tenemos ISO, tenemos Harvard, tenemos MLA, que es un estilo de manual y guía de publicación para escolares. Ustedes saben pues que en Estados Unidos lo que sería el equivalente aquí a la Escuela de Educación Básica Regular, ellos trabajan muchos ensayos, muchos artículos. Incluso para postular a las universidades, ellos tienen que enviar un artículo redactado por ellos, en donde claramente se pueda notar pues un desempeño, competencias académicas, de investigación. Entonces ya es un hábito y una costumbre en otros países, cosa que aquí todavía, pues incluso en pregrado todavía se tienen limitaciones, recién en los últimos años es que se piden tesis para poder obtener un grado. Entonces tenemos mucho por trabajar, ¿no? Ojalá algún día pues podamos dejarle a los estudiantes de educación básica regular, a ver, escríbeme un artículo sobre este tema de historia, de geografía o sobre cualquier tema, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros desarrollemos estas competencias para que en el futuro también podamos pedirle, ¿no?, a los estudiantes que tengamos, sean de educación básica regular, pregrado, posgrado, este estilo y estructura de redacción para documentos. ¿Por qué es importante el uso del estilo APA? APA ofrece una estructura de documentos. Como les decía, la estructura la toman las universidades y cada universidad establece su propia guía, su propio protocolo. Toma en cuenta APA, pero también cada universidad tiene su propio protocolo de universidad. Entonces, y la estructura generalmente es la misma, ¿no? Introducción, tiene metodología, tiene discusión, tiene conclusiones, tiene recomendaciones, incluso llega a propuestas, porque el grado que ustedes van a optar también les van a pedir una propuesta a partir de la investigación que están realizando. Si ustedes tienen un diseño cuasi experimental, por ejemplo, ya tienen una propuesta, pero cuando tengan que plantear el capítulo de propuesta en desarrollo, ustedes van a ver qué aspecto de su propuesta de diseño cuasi experimental no ha surtido efecto o han encontrado debilidades y van a plantear una nueva propuesta, claro que como redactado en futuro, pues, ¿no? Porque eso queda con la idea de propuesta no ejecutable por ustedes para la investigación, pero sí ejecutable en el futuro para su institución u otra persona que lo lea. Entonces es bien importante la estructura, ¿no?, que estas ofrecen y las universidades toman para poder establecer sus propios protocolos. También es muy versátil, el estilo APA es muy versátil porque esa misma estructura permite desarrollar otras estructuras, sea para diversas universidades según su protocolo, o sea para diversas revistas que realizan publicaciones de artículos, ¿no? Este documento permite la difusión universitaria, la difusión del contenido académico, que es lo más valioso e importante que tenemos, ¿no? También ofrece redacción, indica claramente hasta con ejemplos cómo debemos hacer la redacción, es bastante completo, tiene esta característica. Es muy importante los buscadores académicos, también les explica la importancia de los buscadores académicos. Por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes han buscado en algún tesauro han buscado sus variables o sus categorías? ¿Saben si coincide con tesauros sus variables o categorías? ¿Qué tesauro conocen? ¿Alguno con que hayan cruzado información? ¿Alguna idea de lo que es un tesauro de repente?
Voy a abrir el internet y si ustedes tienen, porque me imagino que... Sí, el de la... Sí, perfecto. Ese es uno de los más utilizados. Voy a compartirlo ahorita. Muy bien. Es importante que cada uno de ustedes realice ese ejercicio porque van a ver artículos de revistas que les pidan que sus variables estén registradas en algún tesauro. Entonces, su título de investigación, por ejemplo, será acompañamiento y monitoreo. Yo pongo acá, acompañamiento, y no hay resultados. Entonces, significa de que no debo considerarlo siempre y en cuando la revista me lo solicite, porque hay revistas que no lo solicitan. La mayoría no lo solicita, pero no significa que ustedes no deban hacer este ejercicio para saberlo. ¿Por qué razón? Porque cuando estén sustentando, el jurado le puede preguntar y sus palabras claves que colocan en el resumen, están vinculadas al tesauro y ustedes tienen que tener claramente que sí o que no, y cuáles son las alternativas que utiliza el tesauro, porque vamos a ver, ¿qué es un tesauro? El de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos. Nos permite buscar y nos da la idea de que vamos a encontrar mayor información porque es así como todos los que van a hacer una publicación realizan la búsqueda y coinciden, ¿no? Tienen la mayor posibilidad de coincidir. Y la búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales, humanas, comunicación e información, continuamente ampliada y actualizada. Su terminología multidisciplinaria refleja la evolución de los programas y actividades de la UNESCO. De repente no encuentro acompañamiento, no encuentro monitoreo, pero si yo coloco la variable que comprende lo que es acompañamiento y monitoreo, son dimensiones de la supervisión, aquí lo tenemos. Entonces, lo podemos encontrar como vigilancia, dependiendo, pero nosotros, a ver, voy a retroceder uno, se me fue. Si lo ponemos aquí como supervisión, entonces vamos a ver que sí lo encontramos, ¿no? Sí encontramos. Supervisión de los docentes, por ejemplo, porque este se había ido hacia vigilancia. Supervisión de los profesores, supervisión escolar o inspección escolar. Y aquí también tenemos una lista, ¿no? Que podemos encontrar, por ejemplo, si tenemos abandono, deserción escolar, que es lo que comúnmente conocemos, también puede ser abandono escolar. Entonces nos centra la idea de la variable o de las categorías que tenemos que buscar, ¿no? Y que coincidan. A ver, ¿cómo está esa variable o categoría que estoy investigando dentro del tesauro? Este vocabulario, ¿qué vocabulario maneja el tesauro para mi investigación? Entonces, eso también es bien importante establecer. Hagan este ejercicio para que ustedes vean cuáles serían esos términos claves que tienen que considerar en su investigación. Y esto es porque es muy importante los buscadores académicos. También hay otros buscadores booleanos, que son una especie de palabras claves que le permiten a ustedes buscar la información más cercana a lo que ustedes necesitan. Doctora, una consulta. Sí. Sí, buenos días. Sí, dígame, Juan Carlos. Yo tengo el título Programa Matedip, pues un programa para mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Ah, ya. Entonces, lo que yo estaba buscando ahorita, lo que usted estaba diciendo, aprendizaje de las matemáticas, y no encontraba en el tesauro, y solo coloqué aprendizaje y sí hay, ¿no? Sí Perfecto, hay está bien, sí, así es, sí existe, pero ya es el aprendizaje en general con cualquiera de las áreas que ya tenemos nosotros establecidos en el currículo, ¿no? No hay problema. Usted su diseño claramente es un diseño cuasi experimental.
o Sí. preexperimental, dependiendo si tiene 1 o 2 grupos. Sí, está bien. No hay ningún inconveniente. Gracias. Muy bien. Entonces, tenemos que tiene formato. El documento es importante porque contiene el formato que ya está establecido a nivel internacional. Tiene muchas facilidades de uso, es muy sencillo, bastante fácil de encontrar. Buscamos por índice y encontramos los ejemplos, las definiciones, etc. Existe un software que lo automatiza, ¿no? Ustedes deben haber visto que el Word tiene allí una opción de APA. Ustedes sombrean. Yo particularmente no lo uso, no se los recomiendo porque no todos los Office de Word son compatibles con el software. Y cuando ustedes quieren hacer un cambio, no lo considera. Yo lo que sugiero es que usted aprenda el estilo y lo utilice y vaya corrigiendo. No es tan difícil. Ya lo ha hecho en sexta, en séptima hay algunas diferencias que va a considerar. Entonces no les recomiendo, es mejor aprender, desarrollar todo el proceso en el mismo Word. Entonces, es importante porque si bien es cierto, a veces no van a considerar las citas directas de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras, pero sí les hacen preguntas. Estuve en alguna oportunidad en una sustentación y una de los jurados pregunta y estaba todo ok, su informe, muy buena su exposición, no tenía de repente mucho que preguntar y le preguntó, ¿no? ¿Cómo han sido el citado de tu informe, ¿no? ¿Qué criterios has tomado en cuenta? Y entonces ahí tiene que explicar, pues, lo que vamos a desarrollar ahora en el dominio del estilo APA. Entonces es bien importante saber. Para ustedes es bien importante el conocimiento, aparte de tener un buen producto de informe, para poder sustentar de manera adecuada, ¿no? ¿Qué nos enseña el estilo APA? La escritura para las ciencias sociales y del comportamiento no tiene nada que ver con medicina, con ingenierías, solo es para ciencias sociales como el campo de la educación como el nuestro y del comportamiento. Estructura y contenido del manuscrito, eso nos ofrece y nos enseña una escritura clara y concisa. No tenemos que poner párrafos extensos, tediosos, que redunda la información. Son claros, concisos, que al que está leyendo, al lector, lo motive a continuar la lectura, porque todo lo que me está informando este artículo o esta tesis está muy interesante, no está redundando, ¿no? Entonces ahí es donde se deja la lectura, ¿no? Nos enseña, y eso lo vamos a ver ahora en algunos ejemplos. La mecánica del estilo también nos enseña la presentación de los resultados, cómo se hacen los resultados de las tablas en APA, la tabla en APA, cómo es la tabla de las figuras en APA, la forma de citar, de referenciar, ejemplos, proceso de publicación también ofrece APA, ¿no? Esto ha sido tomado del doctor Alfaro del 2016. Un resumen de lo que hemos venido mencionando. La Asociación Americana de Psicólogos, APA, es una asociación profesional y científica de Estados Unidos que promueve su estilo APA para la elaboración de documentos publicables. El estilo APA nos permite estructurar nuestros documentos, redactarlos de manera clara y concisa y darles formato acordes a una serie de recomendaciones que son ampliamente utilizadas y requeridas en diversas fuentes. Letra C, el estilo APA no es el único en su tipo. Hay otros, ¿no? El MLA, el CATE, el CATE, Turabian, Vancouver, Chicago, Harvard, ISO 690, etc. Tenemos varias normas.
otro resumen, el manual de publicación de estilo APA nos enseña lineamientos para la escritura, para las ciencias sociales y comportamiento, la estructura y contenido del manuscrito, cómo escribir documento de manera clara, concisa, la mecánica, cómo presentar los resultados, cómo citar y referenciar, ejemplos de referencia y el proceso de publicación. Ahora nos vamos a ir a los tipos de citas. Ahora sí ya nos vamos a centrar en el informe. ¿Cómo es que vamos a hacer esas citas? A reconocerlas. Tenemos que existen citas directas, breves, o también denominadas textuales, ¿no? Son todas aquellas en las que consisten en la reproducción al pie de la letra del material citado. Copian y pegan tal cual está en el original. Pero es necesario el uso de comillas si estas citas tienen hasta 39 palabras, ¿no? El documento dice hasta 40 palabras. Menos de 40 palabras serían 39. Si tengo una cita textual, entonces estas deben, aquí está el ejemplo, deben ir entre comillas, sin punto, abro paréntesis, apellido, año, página, si es una página, P punto y el número, cierra paréntesis y el punto al final. Aquí tenemos una cita directa, breve o textual. Entonces, no se sugieren dentro de su informe, a no ser que usted desee pues, mantener la cita original del autor, pero previo a esto tendría que hacer su introducción y después de esta pequeña cita tendría que realizar su comentario, análisis e interpretación. En este tipo de citas es necesario el uso de comillas. Acredite las citas del material encontradas en las páginas en línea, indicando los datos necesarios para la referencia abreviada. Entonces aquí tenemos una cita directa breve o textual. Tenemos las citas indirectas o parafraseadas. Son las ideas contenidos en otro trabajo, empleando términos distintos, pero manteniendo la objetividad y el propósito del texto. No podemos cambiar el original. Es imprescindible emplear la referencia abreviada en cada paráfrasis. Tenemos el texto original, un ejemplo, entre paréntesis, menos de 40 palabras. Tenemos los apellidos, el año y el número de página. Aquí está el texto parafraseado, la idea, se mantiene la idea, pero dicho de otra manera, está parafraseado, y se mantiene el apellido, el año. No es necesario ya el número de página en el texto parafraseado. ¿Cuál es la diferencia entre el textual o directa o parafraseada? Es que ya no tiene comillas y además puede omitir el número de página. Tipos de citas, ¿no? La cita textual o directa y también tenemos las citas parafraseadas o indirectas. Textual, tenemos citas breves de menos de 40 palabras. También tenemos citas extensas con más de 40 palabras. Textuales, ¿cómo se trabajan? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Aquí la cita parafraseada, aquí está enfatizada en el autor, como podemos ver está el apellido, el año. Esto es énfasis en el autor. Si queremos tener énfasis en la idea, tendríamos que colocar aquí al final el apellido y el año entre paréntesis. Pensando en su informe de investigación, ¿en qué capítulo de su investigación ustedes tienen la necesidad de enfatizar en el autor y en el año? Repito la pregunta, a ver, de repente por ahí. ¿En qué capítulo del informe que han venido desarrollando ya ustedes han tenido la necesidad de colocar el apellido y el año? Porque tenemos que verificar, por ejemplo, que sea de los 4 últimos años. Sí, dígame, Lucía. Bueno, básicamente en el marco teórico, doctora, en la parte de las teorías, necesariamente ver la cita de parafraseo indirecta. Ya, está bien. Ahora repito la pregunta. Lo que usted me dice que en el marco teórico parafraseo, excelente, tiene que ir. Pero ¿en cuál de ellas enfatizará más en el autor y el año que en la idea? Ketty. Miss, Alexandra. Alexandra, dígame. En realidad problemática, Miss, doctora.
Ya, la realidad problemática, enfatizar más en el apellido y el año. Sí, los Otro, últimos años. a ver, sí, tiene que ser en los últimos años. En los Dígame, Los antecedentes. antecedentes. En los Ahora, antecedentes, así es, doctora. Antecedentes. En los, Claro. en los antecedentes. perfecto. Entonces, que quede clara la idea. Ustedes son libres de decidir que si quieren enfatizar en el autor y el año o quieren enfatizar en las ideas. Pero en las referencias, perdón, en los antecedentes o trabajos previos, sí o sí, dentro de su informe, tienen que enfatizar en el autor y el año, porque les pide que sea de los últimos años. Y por los apellidos, vemos si son publicaciones en inglés o en otros idiomas, porque ustedes les piden mínimo 24 en inglés, referencias en inglés, y que sea de los últimos años si son de revistas de artículos indexadas. Pero yo les sugiero para toda la redacción de todos los demás párrafos que sea enfatizado en la idea, donde se coloca, donde se coloca el apellido y el año aquí al final. Empezaría. Las citas de parafraseo se hace uso de las ideas del autor traducidas en las propias palabras del que escribe. En este tipo de citas es necesario colocar el apellido del autor y el año. Paréntesis, guerra 2010, cierro paréntesis, punto. Si yo redacto de esa forma, colocando el apellido y el año al final, estoy enfatizando en la idea. ¿Está bien? Vamos a ver los ejemplos. Y en el artículo, cuando ustedes redacten el artículo, también van a tener que colocar sus trabajos previos antecedentes, enfatizando sobre todo en las ideas, porque así es como se presentan los artículos. Y yo les voy a mostrar un print al final casualmente de APA, que está en español, que he realizado para que vean cómo es que se enfatizan las ideas, y en un párrafo de 10 líneas pueden llegar a tener 9 autores, y ningún autor me interrumpe la lectura para yo poder tener la idea de todo el contenido. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a seguir. Tenemos cita breve basada en el autor. Basada en el autor es porque está al principio, está enfatizando en el autor, en este caso es una institución, ¿no? El año. Tenemos aquí tenemos que considerar las palabras enlaces. Yo les voy a enviar allí las palabras conectoras, enlace, que de acuerdo a lo que necesiten pueden utilizar. También puede ir una idea previa antes de redactar la cita textual, en este caso, y luego viene la idea del análisis del investigador. Vamos a ver, miren, se dan cuenta, está el apellido, la institución, está la cita entre comillas, tenemos el número de página, al final el punto. Es bien importante el punto al final porque recuerden que ustedes tienen que ser citados. Si ustedes solamente van a colocar citas textuales, va a ser una compilación de citas. Tiene que haber el aporte. Si ustedes no hacen su introducción, si ustedes no hacen su interpretación, ¿quién los va a citar a ustedes? Si esto fuera una publicación de ustedes y yo leo este párrafo final, veo que está el punto final aquí, está terminando una idea, y veo este párrafo sin cita, esto es de este autor, entonces cito a este autor. Es bien importante los signos gramaticales, ¿no? Aquí podemos ver que es la idea propia o comentario a partir de esa cita. Entonces, es bien importante. Vamos a ver ahora el modelo cita basada en el texto o énfasis en la idea. Como pueden ver, aquí tenemos, donde tenemos un punto seguido, esta es la introducción del investigador. Luego tiene su cita textual, enfatizada en la idea. Tiene la cita con el número de página porque es textual y nuevamente tiene su comentario. Entonces, si de repente a mí no me sirve porque es muy antigua esta cita y ustedes hicieron esta introducción y este comentario en el 2020, entonces yo prefiero citar el comentario de ustedes, pongo sus apellidos, sus años y el año en que están haciendo la publicación. Es lo mismo que ustedes tendrían que hacer cuando van a los artículos de revistas indexadas. Quédense con la información de los autores que ustedes van a encontrar en los artículos. Lo que ellos
establezcan o digan para poder hacer una cita directa. Si ustedes desean, encuentran que esta información es importante, no hagan una cita de cita. De ninguna manera deben realizar citas de cita. Ingresan al link de la referencia y se van directamente a la fuente primaria. No usen fuentes secundarias, no usen fuentes terciarias, usen fuentes primarias. Y entonces no tendrán cita de cita porque desmerece mucho. Si son evaluados para un artículo de revista, entonces si ven citas de citas, definitivamente va a ser un criterio para no aceptarlos. Dígame, Hermes. Sí, doctora. Disculpe, he visto algunas citas tipo Ministerio de Salud 2009, 2 puntos y la página directamente el número, 2 puntos 16. Ya, esas citas son de APA, quinta edición, que son tesis o publicaciones de antes del 2010, hasta el 2009 aproximadamente. Los 2 puntos, estaba en APA, quinta edición. Si ya usted ve una P, significa que pertenece a APA, sexta edición. Y se va a dar cuenta que esa cita pues va a ser 2006, 2003, 2002. Han considerado APA quinta edición. Definitivamente no, ustedes no lo van a citar así. Se van a la fuente primaria si es que la encuentran y ustedes ya lo citan con APA séptima edición. Y parafrasean y solamente colocarán el apellido y el año. Bien, entonces, como pueden ver, aquí está la idea propia, la introducción que realiza, la cita textual, que esta cita también lo que recomiendo es que sea parafraseada, y ya tendrían 3 párrafos. Una, la introducción del autor, la que está en el medio, donde va a decir MINSA o Ministerio de Salud 2009, es la cita parafraseada, y el tercer párrafo, que también es del autor, que puede ser citado. Entonces tenemos autor, año, página, muy importante los puntos para ver dónde es del autor, dónde está el párrafo, la idea de la cita, que sustenta. Una cita es bien importante en un párrafo. ¿Por qué? Porque le da sustento a lo que usted está manifestando como introducción y lo que están interpretando. Entonces, ¿todo tiene que estar citado y referenciado? Sí. ¿Quién es su fuente de inspiración? Es lo que usted debe colocar, ¿no? Entonces, aquí tenemos una extensa con más de 40 palabras. Se puede dar cuenta de que tenemos una cita extensa. ¿Cuál es la diferencia de APA sexta con la séptima? Que esta cita textual o directa de más de 40 palabras tiene una sangría. En la sexta edición decía de 1 pulgada, 2.54. En esta séptima edición establece media pulgada, que es 1.27. Usted no va a tener muchas de estas, posiblemente no tenga ninguna, porque las va a parafrasear. Esto es porque es una cita textual que está enfatizando en el autor, porque está colocándolo aquí antes de la cita. Aquí podemos ver claramente la idea propia, un conector, el apellido, el año, el verbo en pasado. Si es que va a usar apellido, año, el verbo siempre va en pasado. Aparte, en un párrafo aparte, una sangría de 1.27 y el número de página. Y aquí el comentario. Esta es una cita, tenemos una cita textual de más de 40 palabras, enfatizada en el autor. En el siguiente PPT vamos a ver una cita textual, la misma, pero ya basada en el texto. El énfasis es en el texto, porque aquí podemos ver la idea, podemos ver la cita textual con una sangría de 1.27, y aquí está enfatizando en el autor, apellido, año y número de página. Esa sería la diferencia, perdón, un ratito. Esa sería la diferencia entre este PPT que está enfatizando en el autor y este que está enfatizando en la idea. Aquí tenemos el ejemplo de un párrafo. Esto es de APA, de la página 39 del documento que les he subido. Es un ejemplo de un nivel apropiado de cita. Vamos a ver un párrafo de 10 líneas y media. No les sugiero más de 10 líneas. Ya
pueden tomar otro párrafo. No puede ser, el que sea en prosa no significa que todo sea de corrido sin punto aparte, ¿no? Tienen que haber ideas diferentes de todas maneras, pero esto que corresponde a una sola idea dice, miren cómo al enfatizar en el contenido, en la idea, me permite hacer una lectura de corrido. Miren, ¿ah? El humor juega un papel importante en la vida cotidiana, desde interactuar con extraños hasta atraer compañeros. Sin embargo, algunas personas presentan ideas divertidas e ingeniosas mucho más fácilmente que otros. En este estudio examinamos el papel de las habilidades cognitivas en la producción del humor, un tema con un pasado largo que recientemente ha traído más atención. La capacidad de producción de humor se mide con tareas abiertas. La más común consiste en pedirle a los participantes que escriban subtítulos para dibujos animados de un solo panel. Cuando nosotros enfatizamos en la idea, la lectura es clara, es precisa, es concisa. Si ponemos o enfatizamos por aquí en el autor, corta, interrumpe la lectura, porque tengo que leer el apellido, el año. Entonces es importante que quede claro que para su informe ustedes van a enfatizar en el autor cuando sean sus antecedentes, cuando trabajen sus antecedentes o sus trabajos previos, porque ahí sí es importante ver qué autores está utilizando para sus antecedentes. Pero en el resto del informe, su realidad problemática, su marco teórico, tiene que prioritariamente enfatizar en la idea. Miren cómo en 10 líneas puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 referencias. Por eso es que los artículos y los informes de investigación tienen tantas referencias en tan pocas páginas. Recuerden que ustedes van a llegar a tener solo 3 hojitas para introducción, en donde está la realidad problemática prácticamente de 1 hoja y media, porque lo demás es justificación, hipótesis, problemas, objetivos. En el capítulo 2 de marco teórico hasta 15 páginas, y en 15 páginas tiene que haber prácticamente 60 referencias, 24 de ellas en inglés. Acá puedo deducir fácilmente cuáles están en inglés, cuáles son latinos. Prácticamente podríamos decir que en este párrafo todos son extranjeros, ¿no? Están en inglés. ¿Tenía alguien una pregunta? Estaban levantando la mano, ¿salió? Sí, doctora. Doctora, una pregunta. Sí, no lo puedo ubicar un ratito. A ver. Soy Rafael. Sí, dígame, Rafael Gutiérrez. Doctora, el tipo de citas que hace en este párrafo corresponde a normas APA, me dice, de la séptima edición. Sí. Entonces, ¿qué dice la séptima edición? ¿Las citas son manuales o hay que utilizar Mendeley? Y la otra pregunta, doctora, en la última oración de este ejemplo dice la capacidad de producción de humor se mide con tareas abiertas y hay una cita, al intermedio de una oración. Bueno, nos indicaba al maestro de tecnología en la información de que esto era imposible, ¿no? Porque no podíamos hacer citas al intermedio de una oración. Entonces, no sé cómo podría explicar esto, doctora. Gracias. Ya. Y usted tiene 2 preguntas. Una de ellas, y luego voy a leerlas del chat, ¿ya? Mendeley es un buscador, también como lo es Zotero. Cada uno de ustedes tiene que tener por lo menos un buscador. Puede ser Mendeley, puede ser Zotero, puede ser cualquier otro, que ustedes les ayuda, les avisa cuando hay una publicación cercana a lo que ustedes están investigando. Entonces, incluso les avisa al correo. Al Mendeley les llega el correo y ustedes siempre lo tienen activo. Entonces, pueden ustedes ver la información. También pueden usar Mendeley para poder hacer la cita si ustedes gustan. La redacción también, y luego
en su mismo informe. Va a depender del manejo y uso que ustedes tengan de Mendeley. Algunos lo usan simplemente para que pueda llegarles la información actualizada. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación de trabajo cooperativo en estudiantes universitarios y yo ya, bueno, organicé mi Mendeley para que me llegue ese tipo de información, entonces me llega y entonces yo lo voy guardando. Abro el Mendeley y allí tengo toda la información que necesito y también puedo hacer las citas directamente del Mendeley. Eso lo deciden ustedes. Algún otro puede preferir revisar la información y trabajarlo en su informe. También puede hacer lo mismo con Zotero, que es otro buscador que le ayuda a tener información. De repente con eso respondo sus preguntas. Ustedes tienen la libertad de usar siempre y en cuando se acerque a APA, ¿no? APA séptima edición. Ahora, si bien es cierto, cuando ustedes han llevado los cursos del seminario 3, tecnologías de la información, se usaba APA sexta edición. Entonces, ahora en APA séptima edición hay algunos cambios como ustedes pueden ver. Esto lo estoy tomando directamente del documento entregado y lo pueden encontrar en inglés. La otra semana yo les voy a mostrar el original de inglés para que ustedes vean y ustedes también puedan recurrir a él, y también tiene así las formas de citado. Como se puede ver, se enfatiza en la idea, es lo más importante. Un ratito, listo. Entonces, había unas preguntas en el chat, voy a leerlas, voy a ver si ya las respondí o no. A ver, se me fue el chat. Voy a salir un ratito de la presentación. Doctora, mientras tanto, si Sí, puedo dígame. decir algo. Rafael hacía una pregunta interesante, si en medio de una frase puede haber una citación. Y yo sinceramente creo que sí, colegas, y creo que más bien fue un error del profesor anterior, porque ya lo habíamos visto en las revistas que se podía hacer. Lo que sí no se podía hacer es, por ejemplo, citar un país y hacer una cita, o citar un nombre y hacer una cita, porque de información no tenía nada. En este caso, en el ejemplo que la profesora presenta, hay una información válida, se cita y se continúa con la frase uniendo el conector, creo que era I, si no me equivoco. Entonces, eso me parece que es válido. Lo que sí no es válido, o en todo caso, no es una regla general, creo, no hacer citas en medio de las frases. Eso creo que fue un error o una confusión que tuvimos el ciclo pasado, así como el número de palabras de 30, ¿no? Creo que ninguna revista te diga, ¿sabes qué? Voy a contar 30 palabras y ahí tiene que terminar la frase. Creo que eso fue más bien una forma de incentivarnos a tener las ideas claras y decirlas en pocas palabras en todo caso. Sí, porque se tiene que ser muy preciso. Como pueden ver, son citas cortas, pequeñas. Lo que ellos buscan es que la información que ofrezcan sea atractiva y muy importante, muy relevante para el que está leyendo, porque va a significar de que lo va a utilizar para citar. Entonces, sí se puede hacer. Como lo pueden ver, estoy tomando el original y lo vamos a seguir viendo la próxima semana, o la próxima clase. No, en la semana 2 está, en la semana 2, porque hoy día tengo que hacer las retroalimentaciones de lo que corresponde a la semana 1. Voy a leer, aquí hay algunas preguntas, disculpen. Sí es correcto hacer las citas en medio de las oraciones. Luego, Mendeley nos ayuda a referenciar, sí, nos ayuda a hacer referencias correctas, y es más, Mendeley a veces hay que corregir, predeterminar, porque tiene errores, a veces los puede referenciar con errores, así es que ustedes tienen que verificar el volumen, la edición, páginas, tienen que configurarlo. Si ustedes desean hacerlo, perfecto, no hay problema. Pero sí les sugiero utilizar un buscador, que sea Mendeley o Zotero o cualquier otro, pero usen para que les pueda llegar información actualizada constantemente y ustedes puedan utilizarlo. Dice, sí, es un gestor de referencias, así es, un gestor de referencias.
Nos alerta de nuevos artículos, así es. De hecho, no es una obligación, no es una obligación. Ninguna revista le va a decir si usted qué medio utilizó o qué gestor utilizó. No es una constante. Un ratito, por favor, quiero ver el cronograma. El cronograma no me adapto a este horario. Ya, estamos a tiempo para hacer la sensibilización. Yo sé que hay todavía muchas preguntas, hay muchos ejemplos que realizar, los vamos a hacer ahora en la tarde. Hoy mismo en la tarde tendría que darles a ustedes la respuesta de cómo es que vamos a trabajar, porque tendríamos que extendernos hoy mismo, ¿ya? Entonces, voy a compartir el PPT que nos han entregado un ratito. Voy a compartirlo. Acá está. Bien, voy a hacer algunos prints también para obtener la evidencia, ¿no? Ustedes saben pues que la universidad está pasando un proceso de acreditación, ¿no? Ya tenemos el licenciamiento y tiene acreditadas algunas especialidades, en este caso es para doctorado, posgrado, doctorado en educación. Entonces es bien importante este primer proceso, que es la sensibilización del proceso de autoevaluación, pero para estudiantes. Vamos a cumplir estos procesos, ¿no? Es una sensibilización del proceso de autoevaluación de estudiantes. Esto está dirigido por el área o la Dirección de Gestión de Calidad. La sensibilización del proceso de autoevaluación en estudiantes. Tenemos acá. Dice, la educación de calidad es un derecho fundamental. Mediante su ejercicio, las personas pueden satisfacer otros derechos humanos. Tenemos otra información de la Dirección de Gestión de Calidad. Para asegurar este derecho, el sistema universitario peruano está inmerso en un proceso de cambio constante a través de política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, la Ley Universitaria 3220, SUNEDU con el licenciamiento y condiciones básicas de calidad, CINEACE, modelo de acreditación para programas de la educación superior universitaria. Este es el proceso en el que nos encontramos. Y para ello se necesita la autoevaluación, ¿no? Este proceso. ¿Qué es la calidad educativa? Es el nivel óptimo de formación que debieran alcanzar las personas para hacer frente a los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de toda la vida. Lo podemos ver en la Ley General de Educación, en el artículo 13. La Dirección de Calidad asegura a la universidad la calidad educativa mediante, 1, el licenciamiento, 2, bajo el modelo de CINEACE o ICACIT, la acreditación de programas, 3, bajo el modelo CINDA, la acreditación institucional, y con las normas ISO 9001, 2015, las certificaciones. ¿Qué es el licenciamiento? SUNEDU estableció que es un procedimiento obligatorio para todas las universidades del país a través del cual cada casa de estudios debe demostrar ante la SUNEDU que cumple con las condiciones básicas de calidad para poder brindar el servicio educativo, ¿no? Tenemos en la resolución 77 del 2019, SUNEDU otorga el licenciamiento institucional a la Universidad César Vallejo con 12 campus licenciados. Política de calidad de la Universidad César Vallejo. La universidad considera la calidad como un factor transversal en todos los ámbitos del quehacer universitario, orientando sus actividades a la mejora continua de sus procesos, la identificación de riesgos y oportunidades, definiendo las acciones a implementar. La finalidad es satisfacer los requerimientos de las partes interesadas, los requisitos legales de nuestro sistema de gestión de calidad y el logro de su misión, basándose en las competencias de nuestro personal académico y administrativo y el liderazgo de la alta dirección.
La universidad está comprometida con la sociedad a través de acciones concretas de enseñanza-aprendizaje, investigación, responsabilidad social y extensión universitaria. ¿Qué es la autoevaluación? Tenemos que es el proceso en el cual la universidad o programa de estudio se compara para ver si cumple con los requisitos del modelo de acreditación. Historia sobre la autoevaluación en la Universidad César Vallejo. Vamos a hacer un recorrido. La universidad desde su creación revisó sus procesos para mejorarlos. Esto es lo que ha realizado antes de que se establezcan los modelos, ¿no? En el 2009 se inicia la implementación del sistema de gestión de calidad. En el 2010 se inician los procesos de autoevaluación con fines de acreditación, pero la universidad en el 2009 y 2010 el CONEAU publica sus modelos de calidad. 2013 acredita su primera escuela, educación primaria en la Universidad César Vallejo de Chiclayo. En el 2017 y 18 fuimos la universidad con mayor número de escuelas acreditadas, escuelas de psicología, administración, contabilidad, derecho en Trujillo y Chimbote, ingeniería industrial, civil, sistemas en Trujillo. En el 2018, las escuelas en proceso de acreditación, psicología en Lima, ingeniería industrial en Chimbote, en proceso de reacreditación, porque ya pasaron su tiempo estas universidades, la de psicología de Trujillo y de Chimbote. En el 2019, escuelas en proceso de acreditación, educación inicial en Lima, Chiclayo, administración, derecho, educación primaria, ingeniería ambiental en Lima. En proceso de reacreditación, administración Trujillo y Chimbote, ingeniería civil e ingeniería industrial en Trujillo, contabilidad en Chimbote. ¿Qué es la acreditación? Es el reconocimiento público y temporal. Por eso es que sería necesario acreditarse. Especialmente sería un gran logro y un beneficio para todos ustedes salir de un posgrado de una universidad que ha acreditado el doctorado en educación. Reconocimiento público y temporal a la institución educativa, área o programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en el proceso de evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa. Se otorga por 6 años en caso de que se cumplan todos los estándares de calidad y 2 años si un estándar no se ha podido cumplir plenamente. ¿Cómo se obtiene la acreditación? Tenemos una etapa previa en donde se registra al comité de calidad en el CINEACE, obtener el código único de identificación. En la autoevaluación vamos viendo si cumplimos o no con los requisitos de cada uno de los 34 estándares. Se informa el avance de la autoevaluación cada 6 meses. El CINEACE monitorea, capacita y sanciona de ser el caso durante este proceso de autoevaluación. La evaluación externa, una comisión de evaluación externa verifica el logro de los estándares de calidad y emite la recomendación de acreditación. Acreditación, llegado el momento de la acreditación, que es el último eslabón, la comisión de consistencia revisa el informe y sugiere al comité directivo la acreditación o no de la institución. El comité directivo emite la resolución. ¿Cuáles son los beneficios de esta acreditación? Seguridad en el programa o carrera que brinda una formación de calidad, buena imagen del programa o carrera ante los grupos de interés, sean empleadores, padres de familia y sociedad. Los egresados de programas acreditados tienen más opciones de ser elegibles para empleos. La mayor posibilidad de acceso a becas de formación y programas de intercambio para estudiantes. Generación de alianzas de investigación y cooperación nacional e internacional. ¿Cómo participan los estudiantes en la acreditación? Conociendo los propósitos y el plan estratégico del programa de estudios y de la universidad, participando en los programas de becas y movilidad académica, preparándose para las evaluaciones de logros de las competencias, participando en las actividades de reforzamiento y nivelación que desarrolla el programa de estudios, participando en actividades extracurriculares, deporte, arte, etcétera, participando y conociendo los proyectos de investigación de nuestra universidad,
conociendo las investigaciones publicadas por los estudiantes y docentes del programa de estudios. Además, participando y opinando con sinceridad en las encuestas de satisfacción, usando los servicios de bienestar que brinda la universidad, participando y conociendo los proyectos de responsabilidad social que ofrece la universidad, usando y cuidando la infraestructura y equipamiento, usando biblioteca física y virtual, conocer cuáles son los grupos de interés del programa de estudios y cómo participa en el proceso de enseñanza, estar informado sobre los canales de comunicación y difusión oficiales de nuestra universidad o su programa de estudios. Bueno, aquí tenemos la información sobre autoevaluación. Tenemos 12 campus licenciados en la Universidad César Vallejo. Voy a hacer un print, por favor, me permiten solo un minutito para poder tomar la evidencia que se ha desarrollado. Un minutito, mientras vamos pensando en las preguntas. Listo. Bien, entonces voy a dejar de compartir. Me voy a ir un minutito. Estamos aquí. Muy bien. Preguntas, por favor, para ver lo del tema de APA. ¿Hay alguna pregunta de lo que hayamos tratado? Yo les recomiendo, aquí hay una pregunta, dice, ¿qué buscador nos recomienda? Bueno, el gestor de referencias de Mendeley es muy bueno, así es que eso es el que les recomiendo. Es el que generalmente utilizamos. Ese es el que se puede recomendar. ¿Alguna otra pregunta? Si no, avanzamos, porque todavía tenemos unos minutos. A ver, vamos a avanzar con los temas, ¿sí? Los temas de investigación que ustedes tienen. Ustedes son un grupo bastante numeroso, ya me voy dando cuenta. Y vamos a ver, eso quiere decir que tenemos que ser muy organizados también para poder hacer el trabajo y poder cumplir con los requisitos. Vamos a ver. Miren, voy a mostrarles un Excel en donde van a ir sus datos, la información que ustedes tienen. Voy a abrirlo, está abierto un ratito, un segundito. Compartimos. Bien, aquí tenemos, voy a colocar sus apellidos, sus nombres, el título. El título en este caso va a ser de investigación. Y aquí vamos a colocar el título del artículo. Por ejemplo, uno de sus compañeros mencionaba que estaba realizando un programa para mejorar el aprendizaje de matemáticas. Entonces, y había colocado como título, ¿me podría repetir su título, por favor? ¿Cuál de ustedes era? Rafael, creo. No, era Barrón, creo, Barrón. A ver. Profesora. Sí, Juan Carlos. Sí, el título es Programa MateVIP para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de 5º grado de primaria. Ya, voy a volver a compartir. Ya, entonces usted tiene, por ejemplo, ¿no? Programa MateVIP, ¿así? Sí, MateVIP. ¿Con D al final o P? D-I-V. Ah. De divertido. Ah, MateVIP. Ah, ya. Ok. En el aprendizaje. Para el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de 5º de primaria. ¿De matemática o de las matemáticas? De las matemáticas en estudiantes de 5º de primaria. Ya. 5º con letras.
con número. Ya. ¿Esto en qué distrito es? Ate. En el distrito de Ate, Vitarte. Ya. 2020. Sí, 2020. En realidad va a ser 2021, ¿no? Muy bien, pero ya eso se actualiza. Las características que tiene que tener las variables, tiene que tener la palabra enlace, que esté vinculado al diseño, tiene que tener el contexto, tiene la población y tiene también el año. ¿Cumple los requisitos para su título? Sí. Tiene que tener hasta 20 palabras, no más. Entonces, si cumplimos, ya estaría su título de investigación. Esto es válido porque matemática tiene sustento en el CNEF, ¿no? 2016, posiblemente esté citando para las competencias de matemática y tenga sus dimensiones de matemática, y esas son las que usted está elaborando una prueba de matemáticas. Una pregunta, ¿usted ya trabajó el instrumento, la prueba de matemática o no? Estamos en eso, profesora, porque con esta pandemia que vio, entonces... Ya, entonces usted tiene la parte teórica, ¿no? Sí, De repente tiene... teórica. Ah, ya. Entonces lo que van a tener que realizar, porque un enfoque cuantitativo tiene que presentar 3 características. Tiene que presentar objetividad, tiene que presentar validez y tiene que presentar confiabilidad. Si cumple estos 3 requisitos, entonces nadie va a objetar su informe de investigación el momento que usted está sustentando. Ahora, el título del artículo tiene que ser mucho más breve, tiene que ser más sugestivo, tiene que ser más impactante, de tal manera que la revista se muestre interesado en su investigación, ¿no? A ver, entonces no podríamos colocarle programa MateVip, ¿no? Sino podría ser, por ejemplo, mejora del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del nivel primario. Entonces, si yo establezco mejoras del aprendizaje de matemáticas, entonces no estoy cambiando el diseño, no estoy, estoy trabajando lo mismo, solo le estoy cambiando el título, para que los títulos de artículos son mucho más pequeños que 20 palabras, llegan a 16. Entonces, de tal manera que no tengan esta estructura de título de investigación. No sé si me van de repente entendiendo cómo es que vamos a plantear los títulos, y pueden guiarse también de lo que encuentren, de sus antecedentes, cómo están en sus artículos trabajados, qué denominación tuvieron, qué título tuvieron esos artículos que ustedes están tomando. Por ejemplo, me parece haber leído alguna vez un artículo que establece impacto del aprendizaje de matemáticas o impacto de las estrategias. ¿Qué estrategias va a utilizar para hacer su programa de matemáticas divertidas? De repente, juego. Sí, estrategias lúdicas, juegos. Ah, perfecto. Entonces, impacto de las estrategias lúdicas en el aprendizaje de matemáticas. Y ese podría ser su título. O simplemente estrategias lúdicas en el aprendizaje de matemáticas. Es más, yo sugeriría que el programa MateDeep no coloque como programa MateDeep en su título, sino de frente las estrategias que usted va a utilizar. Estrategias lúdicas. Esa era la duda porque con los profesores anteriores me decían que tenía que definir si ponía estrategias o programa, si era un programa o era un conjunto de estrategias. Entonces, el mío va a ser aplicativo, voy a hacer un programa, pero en el programa va un conjunto de estrategias en el programa. Todo programa. Estrategias lúdicas. Así es. En realidad, su título debiera quedar como va a ir en el título del artículo. ¿Para qué ponerle, digamos, antes se utilizaba
programa, ¿no? Influencia del programa, incluso a veces le ponían sus nombres o siglas, como usted le ha colocado. Pero los artículos no van así. Ningún artículo ustedes van a encontrar que tenga el nombre de un programa, pues a no ser que sea pues de una ONG, un proyecto o algo así. Por ejemplo, SBIP, ¿no? Que es un proyecto ambiental que puedan utilizar. Pero todo programa, si ustedes van a hacer cuasi experimental, todos utilizan estrategias para poder establecer su programa. Así es que lo que yo les recomiendo es colocar el nombre de la estrategia en el título, porque es así como finalmente usted va a desarrollar su artículo. Y su artículo quedaría estrategias lúdicas para el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de primaria. Ya no colocaría el grado, porque eso ya es, digamos que un tema que se desarrolla dentro del informe. Entonces quedaría estrategias lúdicas para el aprendizaje de las matemáticas. Así es, ¿sí? Y es un título interesante, porque, o sea, si le ponemos el programa es MateDeep, no es muy claro. No es muy claro, porque divertido sí, me lleva a lo lúdico, pero podría ser de repente de otra manera, no sé qué estrategia. Mejor precisamos la estrategia y ya sé que es más, tiene mayor claridad, ¿no? Para el artículo también. Entonces, trabájelo así. Se puede dar cuenta de que tiene un título para la investigación y tiene un título del artículo. Entonces, en la investigación usted me aconseja que también puedo colocar estrategias lúdicas. Así es. Para sí. que vaya en el mismo sentido. ¿Cuáles son sus apellidos, por favor? Barrón Parado Juan Carlos. Barrón. Barrón. Parado Juan Carlos. Juan Carlos. Muy bien, entonces esa sería una idea de cómo vamos a trabajar. Nos veríamos en la tarde. ¿Está bien? Voy a dejar de compartir. Sí, doctora, está bien. Ya, muy bien. Voy a hacer un print de la asistencia. Son dos pantallas que tengo acá. Voy a pedir, por favor, que enciendan sus cámaras para poderlos conocer en la medida de lo posible, para poder saber con quiénes estamos interactuando. Un ratito. Voy a guardar este archivo antes de que se me pierda. Voy a ponerlo en el escritorio. Ya. Un segundito, solo denme un segundo, por favor. Listo, voy a cortar esto. Recorte. Por fin nos vemos todos. Ah, qué bueno, qué gusto verlos. Bien, voy a hacer un primer print. Listo, va uno, voy a guardarlo. Y voy a hacer de la otra. A ver, aquí estamos. Ya la próxima vez, 100%. Listo. Muchas gracias, nos vemos más tarde, a las 4. 4:30, perdón. Ya, hasta luego. Bien, doctora. Luego, despedimos.